tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos con Salud 10 Televisión, con todos ustedes que nos siguen semana a semana, con las notas que hacemos a todos los profesionales de salud en sus diferentes áreas. Sí, bienvenidos. Un programa muy interesante, con una temática que a mí me apasiona. La verdad que es muy lindo. El doctor Ariel Moscardi, que es un viejo compañero de la facultad de la ciudad de La Plata, él trabaja en Olavarría y un tema que, como dice Marcela, es muy interesante, por supuesto, para ella que es nutricionista, pero para todas aquellas personas que tienen un interés por su obesidad o por sus problemas de obesidad, que es la cirugía bariátrica. Realmente un tema que cada día está siendo más una de las herramientas para tratar de combatir la obesidad. La cercanía con la ciudad de Azul, donde el doctor realiza esta cirugía, y tenemos mucha gente de Azul que ha concurrido y que ha tenido mucho éxito, así que respondió a nuestra invitación y realmente... Aparte da para muchísimo más la nota porque es un tema muy interesante que hay veces que no se sabe mucho porque no es una técnica muy moderna, muy antigua, perdón, muy antigua. Es bastante moderna, del año 50 que se empezó a hacer la cirugía desde el punto de vista para la obesidad y bueno, en la ciudad de Olavarría este grupo lo está realizando con muchísimos pacientes que están llevando adelante sus cuadros de obesidad y que realmente con una tasa de éxito muy importante. Sí, y yo le hice una nota coincidente con una colega, con la nutricionista Lucrecia Martín, que presentó un trabajo en un congreso que se hizo nacional en Mendoza, que también participó el doctor, pero por otro lado, justo presenta un trabajo de cirugía bariátrica, así que la invitamos para que nos cuente su experiencia con respecto a este tratamiento y algo que es una gran herramienta para los pacientes con obesidad. No se lo pierdan, es un programa realmente espectacular y detalle a detalle es para de principio a fin. Seguimos en el programa. Bueno, hoy vamos a tener dentro del programa un invitado, un médico de la ciudad de Olavarría, especialista en cirugía, que es el doctor Ariel Moscardi. Con Ariel nos conocemos desde hace muchísimos años, hemos sido compañeros de facultad y Ariel trabaja en algo, un tema muy específico dentro de la cirugía, que es la cirugía bariátrica y ustedes ahora van a entender y van un poquito a saber de qué se trata este tipo de cirugía y a qué pacientes está destinado. Ariel, gracias por estar hoy, te hemos hecho venir desde Olavarría para nuestro programa, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias a vos por la invitación, Gustavo. Y bueno, un poco hemos charlado fuera de cámara también y inicialmente, danos un detalle de qué es la cirugía bariátrica en general. Bueno, cómo no. Cirugía bariátrica se denomina a todos los métodos quirúrgicos que existen para lograr un descenso de peso. Esa es la definición más fácil, más convencional de cirugía bariátrica. Por supuesto, hay distintos tipos de técnicas que si después querés las comentamos. Sí. Y son todos estos métodos quirúrgicos. Lo importante por ahí para la gente es entender como primera medida que no todo el mundo puede ser candidato a una cirugía de la obesidad, porque no todas las obesidades se operan. Perfecto. Perfecto. Cuando hablamos, cuando yo dije esto de cirugía bariátrica, por supuesto que me olvidé decir que es la cirugía que está destinada en aquellos pacientes obesos, pero que no cualquiera, como el doctor bien dice, sino que vamos a ver ahora para quiénes puede llegar a estar destinado y quiénes serían los candidatos para hacer este tipo de cirugía. Exactamente. Bueno, ya que entramos en tema, sí. Podríamos decir como primera medida que una persona es obesa cuando su índice de masa corporal, que es un número que surge de relacionar el peso de esa persona con su altura, ¿sí? Mediante una fórmula, cuando su índice de masa corporal es superior a 30, ¿sí? Para que la audiencia tenga una idea, lo normal es hasta 24. De 20 a 24 podemos decir que ese índice de masa corporal pertenece a una persona de peso normal. Por encima de 24 hasta 29, o sea de 25 a 29, estaríamos en la categoría del sobrepeso. Por encima de 30, una persona es obesa. A partir de ahí, de 30 a 34, es obesidad grado 1, de 35 a 39, obesidad grado 2, de 40 a 50, obesidad grado 3,
más de 50 obesidad grado 4 hasta 60 y más de 60 obesidad grado 5 o super obesidad, que es como se la llama también. Sí. Además, esta cirugía no está solamente destinada en aquellos problemas estéticos, por así decirlo, sino fundamentalmente porque atrae muchos más problemas de salud, la obesidad en general. Exactamente. Bueno, vos lo has dicho. Otro concepto importante que hay que aclararle a la gente. Ninguno de los pacientes que nosotros atendemos, que son los pacientes que tienen una obesidad grado 2 en adelante, sí, o sea, más de 35 de índice de masa corporal, son pacientes, ninguno de estos pacientes son sanos, porque la obesidad per se es una enfermedad. Exacto. Es una enfermedad crónica, ¿sí? O sea que te va a acompañar toda tu vida, que reconoce muchas causas genéticas o hereditarias, causas culturales, ¿sí? Causas hormonales. Hay varias causas que generan la obesidad, causas psicológicas, ¿sí? Y esta enfermedad llamada obesidad, lamentablemente, cuando llega a un extremo ya importante o a un punto importante en su evolución, le empieza a generar a ese paciente nuevas enfermedades. Ese es el real motivo de la cirugía de la obesidad. Es permitirle al paciente que tenga una calidad de vida aceptable en cuanto a un peso lo más normal posible, pero a su vez quitarle los factores de riesgo que le genera la obesidad para producir diabetes, hipertensión, apnea del sueño, que es cuando una persona de noche se queda sin respirar. Generalmente la persona que duerme al lado se da cuenta y se asusta. Eso está ligado a la muerte súbita. Problemas en las articulaciones. Todos los pacientes nuestros, la mayoría que tienen muchos kilos de más, ya vienen con trastornos articulares en la cadera o en la rodilla o en el tobillo, o problemas de columna. El hígado ¿sí? también. Problemas en el hígado graso, que es cuando el hígado se llena de grasa y empieza a sufrir un proceso inflamatorio primero, pero puede terminar en un cáncer de hígado. Exacto. Si eso se deja. Sí. Problemas de reflujo, problemas de cálculos en la vesícula, problemas en la piel. Claro. Y todo esto me lleva a pensar, Ariel, que vos como sos cirujano, generalmente no sos el primero que ve al paciente, sino Exacto. que diferentes especialidades, como un traumatólogo por el sobrepeso, un clínico por la obesidad porque le causa, el paciente está con diabetes o hipertensión arterial, son los que te derivan los pacientes para ver si entran dentro del módulo que se puede llevar a cabo la cirugía. Exacto, Gustavo. Como te dije hace un minuto, la obesidad es multifactorial. Claro. Es decir, tiene muchas causas. Por ende, es imposible que un solo profesional pueda atender a estos pacientes. En general, todos los equipos que hay de obesidad en el país, que son unos cuantos, tienen en su composición distintos especialistas. Psicólogos fundamentales sí, en el equipo, por supuesto nutricionistas, médicos y licenciados en nutrición, especialistas en nutrición, endocrinólogos, clínicos, profesores de educación física, en algunos casos terapistas ocupacionales, ¿sí? Porque sí, digamos, la obesidad tiene, como cualquier enfermedad, un amplio espectro, desde el paciente que tiene una obesidad, que nosotros le decimos son de los más flacos, entre comillas, porque tienen un exceso de peso a lo mejor de 25 o 30 kilos, claro, hasta pacientes que tienen 100 kilos de más y que están prácticamente incapacitados. Hay que abarcarlo desde el punto de vista multidisciplinario. Sin ninguna duda. Este tipo de cirugía, que ahora vamos a hacer una pequeña corte, pero después me vas a explicar un poco cómo son las cirugías, sí, cómo tiene que estar el paciente preparado, qué preparación lleva previo a la cirugía. Te hago una pregunta así general. Vos no hacés este tipo de cirugía en Olavarría, ¿verdad? Exacto. Estás tanto en el hospital como en el privado. En el hospital y en el medio privado. Y este tipo de cirugía, las obras sociales, las prepagas y todo eso, ¿tienen algún tipo de cobertura? Sí, por supuesto. En general, la mayoría de las obras sociales reconocen la cirugía porque desde la ley de obesidad, la obesidad se ha incorporado al programa médico obligatorio y por ende las obras sociales y las prepagas están obligadas a cubrir los gastos que demande el tratamiento. Está bien, perfecto. Bueno, Ariel, aguardame un segundito, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar porque da para mucho este tema y perfecto, hoy que estás acá en Azul te queremos aprovechar al máximo para que nos explique un poco todo esto. ¿Cómo no? Un segundo y ya volvemos.
Continuamos con el doctor Ariel Moscardi, una charla muy interesante sobre cirugía bariátrica para la obesidad. Ariel, ahora te quiero preguntar, a ver, tenemos el paciente que está decidido, te lo envió un clínico, un traumatólogo, para ver si se puede operar, porque realmente está con una masa corporal bastante importante. ¿Cómo lo encaramos? Bien, bueno, desde el momento que el paciente lo recibimos, en general, la gente no lo sabe esto, pero en general deberían empezar la primera entrevista o la primera consulta por el nutricionista. Porque en realidad, desde el punto de vista legal, el nutricionista es el que verdaderamente indica la operación. El cirujano lo único que hace es decir qué tipo de operación le hace. Pero el que indica la operación debe ser el nutricionista desde el punto de vista de la ley. Sabés que en el programa nosotros tenemos a una nutricionista que ahora la vamos a invitar en unos minutos para que se agregue a la mesa para poder charlar con ella. Buenísimo. Entonces, el nutricionista ve al paciente, lo evalúa desde el punto de vista clínico-nutricional, llega a la conclusión de que necesariamente ese paciente, ya sea porque ha fracasado con métodos convencionales o porque realmente tiene un índice de masa corporal muy elevado y la realidad es que estadísticamente el 98%, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, el 98% de los pacientes que descienden de peso con una dieta convencional, antes de los 5 años recuperan el peso. El 98%. Entonces, claro, entonces, a ver, supongamos una persona que mide, para hacerlo gráfico, 1,60 m, una mujer que mide 1,60 m, digo una mujer porque el 80% de nuestros pacientes son mujeres, la obesidad es más frecuente en la mujer que en el varón, y el varón además consulta menos que la mujer. El 80% son mujeres. Un ejemplo, una mujer de 1,60 m que pesa 105, 110 kilos. Esa mujer, más o menos, el índice de masa corporal le da alrededor de 40. Tendría lo que se llama una obesidad mórbida, ¿sí? O obesidad severa, también llamada. Bueno, lo primero que va es al nutricionista. El nutricionista lo que hace, básicamente, es ordenarle la alimentación, que respete las 4 a 6 comidas diarias, que evite los alimentos que no les convienen, por ejemplo, las harinas, los azúcares, las bebidas alcohólicas, etc. Las grasas, le ordena la alimentación y lo deriva a el médico cirujano. El médico cirujano automáticamente lo que hace es evaluar desde el punto de vista clínico quirúrgico a ese paciente para ver si su riesgo quirúrgico es aceptable. Y le sugiere o le indica la consulta o que empiece la consulta con la psicóloga. Fundamental eso, ¿no? La psicóloga, no, como yo le digo a la gente, no sé si me permitís la expresión, pero quiero ser claro con la gente. Yo le digo a los pacientes, yo te mando al psicólogo no porque estés loco. Que es lo que todo el mundo piensa. Claro, no estás loco. Lo que te mando es al psicólogo para que te haga lo que se llama terapia conductual. ¿Qué significa terapia conductual? Significa trabajar sobre la conducta, porque el gran problema del paciente con obesidad es que no tiene conducta. No tiene conducta alimentaria, no conducta social. No tiene conducta alimentaria. En general, el paciente se autoengaña, cree que porque come una medialuna de más no le va a pasar nada, o cree que porque no hace actividad física no le va a pasar nada. Hay muchos pacientes que yo les digo, mirá, vos en este momento no tenés grandes enfermedades, no tenés hipertensión, no tenés diabetes, pero tenés 30 años. Claro. Cuando tengas 50 vas a estar en silla de ruedas, o con un infarto encima, o con una artrosis de cadera. Digo, y 50 años, hoy, una persona de 50 años, Gustavo, somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes, una persona de 50 años es muy joven. Entonces, trato de que el paciente entienda la gravedad de la enfermedad. El psicólogo entonces lo que va a hacer es tratar de modificar hábitos, que eso es fundamental, porque una persona, por más que se opere, por más que te opere el mejor cirujano del mundo, si no cambiaste los hábitos, va a fracasar. Siempre va a fracasar. Exactamente. Hay que cambiar los hábitos. Yo le digo, tenés que adoptar hábitos saludables. ¿Qué son hábitos saludables? Alimentación saludable y actividad física. Son dos cosas innegociables en el tratamiento de la obesidad. Fundamental. Ariel, permíteme una pregunta. Por ejemplo, cuando los pacientes van a la nutricionista que se está preparando para una cirugía, hay algunos que con el mismo hábito que empiezan a caminar, después no van a la cirugía. Sí. ¿Ocurre eso? Sí, no es lo más común, pero me ha pasado en 2 pacientes últimamente que por
por una cuestión de turnos y demás, yo normalmente, desde el momento que decido la operación hasta que el paciente se opera, según las obras sociales, pueden pasar entre 4 a 5 meses. Está. Resulta que una paciente que estaba en el límite entendió rápidamente qué había que hacer, adoptó hábitos saludables rápidamente, se puso en un plan de actividad física rápidamente, muy intensivo, y cuando vino a los 3 o 4 meses a verme ya con la autorización de la obra social, le digo, no, perdóname, Cambiaste mirá, totalmente. lamentablemente te tengo que decir que no te voy a operar. Se puso muy contenta, por supuesto, porque la operación es una operación Sí, importante. sí, seguro. No la voy a operar, ¿por qué? Porque esa chica había bajado casi 20 kilos con la preparación y le faltaban 10 kilos para estar en su peso. Entonces realmente no se justifica en absoluto, es más, sería ilegal haberla operado, y por supuesto a esa paciente le dijimos que se pusiera contenta que lo había logrado. Continúe con su dieta. Y que continúe con esos hábitos. ¿Qué tipo de cirugía hay desde el punto de vista bariátrica? Bueno, sé que hay varios tipos de... Sí, hay muchos tipos de operaciones. Solamente te voy a dar este dato. Sí. Hay mucha gente que todavía, o le ha quedado en el ideario popular, ha quedado el concepto del cinturón gástrico. Sí. Eso es muy común. La gente viene y dice, vengo para que me haga el cinturón gástrico. Bueno, el cinturón gástrico era lo que antiguamente se llamaba, digo antiguamente porque no se hace más, por suerte, banda gástrica ajustable. La banda gástrica era un dispositivo que se colocaba alrededor de la entrada del estómago y el cirujano podía ajustarlo o desajustarlo mediante un dispositivo debajo de la piel a voluntad. Ajá. Eso estuvo muy popularizado a partir del año 2000 hasta el 2006 aproximadamente, que se operaron muchísimos pacientes con ese dispositivo y realmente daba buenos resultados, pero lamentablemente con los años se fue viendo que ese dispositivo era contraproducente. Por lo tanto, en Argentina prácticamente está en desuso el cinturón gástrico. Después quedan varias técnicas quirúrgicas, de las cuales las dos más importantes son una, que lo único que hace, después lo vamos a mostrar en un dibujo, reducir el tamaño del estómago, porque se lo corta el estómago, se reseca el estómago, es decir, se saca del paciente el pedazo de estómago y al paciente le queda un pequeño tubo, en vez de el estómago es una gran bolsa, le queda un tubito, que básicamente tiene 10 veces menos volumen que el estómago original. O sea, le reducimos el tamaño de su estómago 10 veces. Para que tengas una idea, un estómago normal lleno tiene una capacidad de 1500 centímetros cúbicos, 1,5 litros. 1,5 litros. El resultado luego de la operación es de 100 a 150 centímetros cúbicos, o sea, un poco más de medio vaso. Entonces, esa es la reducción. Por ende, un paciente que antes de la cirugía, capaz que se comía 2 platos de tallarines, o 2 bifes, o 4 hamburguesas, o 4 empanadas, luego de la operación va a comer un bife de 100 a 150 gramos, una patita de pollo o una empanada. Claro. Esa es la reducción. Y va a estar satisfecho con lo que está comiendo. Y va a estar satisfecho y va a estar como si se hubiera comido lo que antes comía. ¿Por qué? Porque lo que marca la sensación de saciedad es la distensión del nuevo estómago, que es muy chiquito. Ese es un tipo de operación. Sí. Esa operación lo único que hace es que el paciente coma menos. Por eso ese tipo de técnica se llama restrictiva. Perfecto. La otra técnica, que es la más antigua, la que lleva más años en uso, porque no olvidemos que la cirugía de la obesidad arrancó en la década del 50, 1950 aproximadamente. Lo que sucede es que se hacía abriéndole el abdomen a los pacientes y no como ahora por técnica laparoscópica. Entonces, realmente la cirugía bariátrica se popularizó a partir de la cirugía laparoscópica. La otra técnica, que es la más antigua, como bien digo, que es la llamada el gold standard, o sea, el estándar de oro en cirugía bariátrica, es el bypass gástrico. El bypass gástrico, todos conocerán el caso de Maradona. No es el mejor ejemplo Maradona, porque bueno, no es el mejor paciente, pero se popularizó esta técnica porque él se la hizo. Y en el bypass gástrico ocurren 2 cosas básicamente. Una es que el estómago se achica drásticamente. Queda un pedacito de estómago de 50 centímetros cúbicos. 50. Sí. O sea, casi 30 veces menos que el estómago normal. Y segundo, se altera la anatomía normal del tubo digestivo, donde la comida, en vez de pasar del estómago al duodeno, que es la primera parte del intestino, y luego al intestino delgado propiamente dicho,
pasa directamente al intestino delgado. Por lo tanto, saltea, bypass es puente, Sí. saltea un pedazo de intestino, y ese pedazo de intestino que es salteado hace que ese paciente no absorba adecuadamente ciertos nutrientes, entre ellos las grasas. Pero también no absorbe bien hierro, no absorbe calcio, entonces Tiene sus limitaciones. tiene sus limitaciones, y estos pacientes tienen que tener suplementos dietarios de por vida. Perfecto. Ariel, vos sabés que me resulta tan interesante esta charla que va a dar para mucho más, y yo me parece que vamos a hacer una nota para otro programa con la nutricionista, que quiero que te pregunte muchas cosas. Pero antes de despedirte hoy, quisiera ver qué complicaciones te puede llegar a tener esta cirugía y cómo es una cirugía. O sea, yo soy paciente, ya pasé por la nutricionista, me envió, me hicieron la terapia conductual de todo esto, y ya estoy para ir al quirófano, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo me preparo y qué me espera? Bueno, que son las preguntas que seguramente te hacen los pacientes, ¿no es Mirá, cierto? básicamente es así. Todos los pacientes obesos, los obesos mórbidos obviamente, tienen enfermo el hígado. Esa enfermedad se llama hígado graso. Puede ocurrir que haya gente delgada que también tenga hígado graso, ¿sí? Pero en general el hígado graso se asocia a la obesidad. El hígado graso hace que el hígado se agrande y se torne más rígido. El hígado es un órgano flexible, podríamos decir, semielástico. En estos pacientes el hígado se torna duro, pesado y grande. El hígado está por delante del estómago, que es el órgano que yo tengo que operar. Si el hígado se agranda, yo no veo nada. Por lo tanto, a estos pacientes nosotros les damos una dieta previa, que es una dieta líquida, hiperproteica, hipocalórica, que lo que hace es básicamente lograr o tratar de lograr que en 2 semanas ese hígado consuma toda la grasa de su interior, el hígado se achique y se transforme de un hígado graso, por supuesto, dependiendo del grado de enfermedad que tenga ese hígado graso, en un hígado sano, o lo más sano posible, para que para mí sea fácil movilizarlo. Mejor acceso al estómago. Ese es el primer punto, que por supuesto hace que los pacientes con esas 2 semanas de dieta líquida pierdan un promedio de 6 o 7 kilos las mujeres y casi 10 kilos los varones. Por lo tanto, así llegan a la operación, ¿no? Muy bien. Una vez que estamos en el quirófano, la operación dura en un promedio de entre 50 y 120 minutos aproximadamente, dependiendo de la técnica que hagamos. La manga gástrica es la más fácil, no es fácil la operación, es de las dos la más fácil, y el bypass es un poquito más largo, entre 90 y 120 minutos, término medio. Posteriormente, los pacientes no van a terapia intensiva, van a la habitación común y reinician la alimentación líquida al día siguiente. No tienen sondas en la nariz, lo único que van a tener es un pequeño drenaje que sale del abdomen y 5 orificios en el abdomen propios de la cirugía laparoscópica, que todo el mundo conocerá por haberse operado de vesícula. Eso me olvidé preguntarte, pero se hace cirugía de forma laparoscópica. Todo es laparoscópico, mini invasivo, por lo tanto los pacientes tienen muy poco dolor. Y la recuperación es mucho más rápida. Y tienen una recuperación, una persona que tiene un comercio, que es un oficinista o un profesional, en menos de 10 días está nuevamente en su trabajo, y una persona que hace mucha fuerza, por ejemplo, qué sé yo, un obrero de la construcción o una persona que trabaja en una fábrica y que tiene que realmente hacer fuerza, generalmente son 30 días para permitirle hacer una buena recuperación. Ariel, bueno, por demás claro ha sido con todo esto. Me parece que toda la gente ha tomado conciencia un poco de qué es la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad, que hace no tantos años que está realmente en el mundo, si bien empezó en el año 50, como vos comentaste, y creo que diste todos los detalles necesarios. Y te vamos a invitar en un programa muy cercano para que hables, no conmigo, sino con Marcela, de todos los temas fundamentalmente nutricionales, quirúrgicos nutricionales. Sí, es muy interesante, esto da para hacer varios programas, sí, porque realmente acá esto ha sido el ABC, te agradezco nuevamente la invitación. Hasta sería interesante, perdóname, que algún día hasta podamos tener algún comentario de alguno de los pacientes que han pasado por supuesto, hay muchísima gente de Azul que se ha operado, que los hemos operado nosotros, que en general son pacientes muy agradecidos y son pacientes que realmente hacen comentarios muy lindos hacia nuestro, y se ha cambiado la vida. A nuestro trabajo, porque justamente porque están muy agradecidos. Entonces, tranquilamente puedo citar a 2 o 3 personas de Azul que seguramente van a querer venir. Perfecto. Y podemos hacer una charla un poco más de ida y vuelta con la nutricionista. Ariel, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, de nada, Gustavo, gracias a vos. Continuamos.
Como anunciamos en el principio del programa, hoy nos acompaña una colega, Lucrecia Martín, a quien agradezco mucho que esté nuevamente con nosotros, porque ya hicimos una nota con Lucrecia en otra oportunidad, pero ahora otro tema, y algo tan importante que venimos tratando en este programa, que es la cirugía bariátrica y la función de la nutricionista en esto que el doctor Moscardi también comentaba de la importancia de nuestro rol en este tipo de cirugías. Pero en este caso invitamos a Lucrecia porque presentó un trabajo con un equipo de trabajo que ella está haciendo en Buenos Aires en un congreso en Mendoza y bueno, invitamos para ver que muchos de los azuleños también tienen protagonismo en otros ámbitos y principalmente en congresos de gran importancia. Gracias, Lucrecia, por estar con nosotros y contanos de tu participación en el Congreso en Mendoza. Bueno, gracias, Marcela, por la invitación. Bueno, nuestro trabajo fue un poco mostrar la experiencia de estos años trabajando con cirugía bariátrica y lo que nosotros quisimos evaluar era la influencia que tenía el descenso de peso preoperatorio en los resultados a largo plazo. ¿Qué pasaba con aquellos pacientes que bajaban poco de peso antes de la cirugía y qué pasaba con los que bajaban mucho? Y efectivamente encontramos que los que más bajaban tenían mejores resultados a largo plazo e incluso que recuperaban menos peso. Entonces, eso nos confirma una vez más nuestras teorías, ¿no?, de la importancia de los cambios de hábitos. Siempre cuando llegan los pacientes, uno de los mensajes principales que les damos es que la cirugía no es magia. Y como decía el doctor. Y que la responsabilidad es una herramienta más. Exacto. Y la importancia de la reeducación, de cambiar hábitos, de hacer actividad física, de cambiar la alimentación, de elegir mejor, de que el entorno familiar también colabore. Y los resultados se ven después en el largo plazo también. ¿Ustedes lo evaluaban en esto de la dieta líquida que tiene que hacer previo a la cirugía o desde el inicio que ven al paciente? Desde el inicio del tratamiento. Ni bien el paciente comienza el tratamiento, ya se le empieza a sugerir modificar los hábitos, hacer cambios en su alimentación, en la calidad de la alimentación, y después recién viene la dieta líquida. Y nosotros evaluamos todo ese camino, que normalmente dura unos 6 meses. Mínimo. Durante ese tiempo, aquellos pacientes que cumplían mejor las pautas tenían mejor rendimiento y mejor disminución de peso posterior a la cirugía. Sí, lo que vimos es que la cirugía en sí produce el mismo descenso de peso en todos los pacientes, hablando en porcentajes, ¿no? Sí, sí. Todos bajan lo mismo. La gran diferencia está dada por lo que ellos bajan antes de la cirugía. Influencia justamente de ese cambio, que ellos van incorporando en ese tiempo de preparación. Como en todos los lugares, vos estás trabajando con el apoyo psicológico también, esto de que siempre apuntamos, vamos a la par. Exacto, nosotros trabajamos en un equipo que hay cirujanos y psicólogos y nutricionistas. Y ahí enfocamos desde lo psicológico también, como decía el doctor, el cambio de conducta, no asociar las emociones a la alimentación, el tratar de disociar eso, las cuestiones de la ansiedad, de la depresión, que tantas veces los llevan a buscar el alimento como una salida. Tratar de cortar ese círculo vicioso que tiene el paciente para tener otra relación con la comida, ¿no? Porque si no, una vez que ellos tengan una restricción en el estómago y no puedan comer lo que desean, después... ¿Qué es lo que pasa con esta conducta? Claro. En tu experiencia, superada la etapa de la dieta líquida, que como decíamos, por ahí es muy difícil, pero es tal el objetivo, está tan cercano esa luz de me va a cambiar la vida, que lo mantienen. ¿Qué pasa después de los 30 días, 40 días de operado? ¿Qué manifiestan los pacientes? ¿Les cuesta mucho respetar esto, el volumen, o realmente se sienten satisfechos con esos volúmenes tan pequeños? Realmente la sensación de saciedad está, y eso es real y es constante. Yo les digo que los primeros 6 meses son como la luna de miel y ahí generalmente no hay problemas. El tema viene después cuando el paciente ya como que se siente bien. Probó y no pasó nada. La saciedad está, en general los problemas vienen cuando empiezan en cuanto a cantidad, no van a poder comer cantidad, pero sí van a poder, por ejemplo, picotear. Poquito, pero muchas veces en el día eso entra. Los líquidos, como decía el doctor, líquidos, pero con calorías, eso entra. ¿Pueden comer una milanesa con puré y tomar líquidos en el mismo momento? No entra. Exacto. No. O los líquidos o los sólidos. O los sólidos. ¿Sí?
si toman líquido, eso va a desplazar el lugar que ellos tienen para el sólido. En el momento eso les va a dar saciedad, pero va a hacer que a corto plazo tengan apetito otra vez y empiecen a comer de nuevo. Sí, y no tengan quizás la comida. Y no tengan la comida, y también el tema de que no van a cubrir los nutrientes que necesitan. Exacto. ¿Se les hace suplementación cuando han iniciado el plan alimentario después de los 30, 40 días, que al principio es carente porque, bueno, hay que lograr esta adaptación? Después de los 30, 40 días, ¿se hace suplementación? Sí, no todos los equipos trabajan igual, pero en general nosotros a todos los pacientes le damos suplementación de por vida. Las técnicas que son restrictivas requieren menos suplementos, y el bypass, como explicaba el doctor, que produce una mala absorción de algunos nutrientes, requieren más suplementos, pero todos requieren porque lo que comen es muy poco y no llegan a cubrir. No llegan a cubrir y lo hacen con una pastilla, sí, de pronto. Sí. Nosotros sabemos que cuando queremos alterar los circuitos, esto de la mala absorción de las grasas, ¿qué pasa si hacen un robo? El robito que estamos acostumbrados a plantearle al paciente. ¿Tienen alguna manifestación, algún síntoma, sí, alguna consecuencia? Se llama síndrome de dumping, que es por ahí el más común y más sabido, que es por justamente transgredir la alimentación. Y que vale aclarar que esto es durante el primer año, después el cuerpo se adapta, entonces ellos ya, si uno transgrede y después ya los síntomas no están, y ahí está la responsabilidad del paciente otra vez. Ahí es el que corre el riesgo de desbandarse de lo pactado. Sí. Y generalmente son síntomas gastrointestinales que les requieren alguna urgencia para ir al baño, y eso es muy incómodo. Sí, o una diarrea o vómitos, o esa sensación de reflujo. Sí, y a veces una sensación como una hipoglucemia o una sensación de una baja tensión que los hace sentir bastante mal. Es muy rápido y prácticamente inmediatamente después de comer. Sí, esta respuesta vagal los hace sentir mal, y de pronto para la próxima vez se van a cuidar un poco más. Ahora, si no escuchan esos síntomas o si no le dan importancia, en algún momento esos síntomas dejan de estar, pero las consecuencias en el peso también se dan. Para ir redondeando, ¿algún caso de cirugía bariátrica que hayas atendido con el plan alimentario y embarazo? Sí, tenemos justamente la obesidad produce infertilidad, entonces hemos tenido varios casos de pacientes que luego de la cirugía bariátrica el consejo es por lo menos que esperen un año. Ajá. Y hemos tenido varios pacientes que han logrado después quedar embarazadas. Con un buen seguimiento y una suplementación adecuada llegan a buen término y sin complicaciones. Y sin complicaciones, y aumentando lo que aumentaría cualquier persona que no tuviera problema de sobrepeso. Exacto. Realmente el tema es apasionante. Sabemos que hay muchos espectadores que creen que esto es la solución, pero necesitamos el compromiso para lograr el cambio alimentario, sumar la actividad y hacer las cosas bien para lograr esta conducta. Gracias, Lucrecia, por estar con nosotros. Y seguramente seguiremos charlando del tema. Bueno. Seguimos en Salud 10. Bueno, Marcela, terminamos el programa. ¿Te gustó? Realmente apasionante, como les dije. Muy interesante, muy interesante. Tuvimos suerte de poder invitar al doctor Ariel Moscardi, que se haya molestado hasta nuestra ciudad, para hablar de toda esta cirugía de la obesidad. Muy, muy interesante. Realmente algo que la gente que padece esta enfermedad busca la posibilidad de empezar a solucionarlo, y no solamente por una cuestión de estética, sino por un problema de salud. Totalmente. Todas las comorbilidades que tiene la obesidad realmente soluciona obesidad, hipertensión, diabetes. Y como todo, un trabajo multidisciplinario, no solamente el cirujano, sino multidisciplinario con el psicólogo, la nutricionista, que llevan a cabo para que el paciente tenga mayor éxito dentro del plazo quirúrgico. Muy halagada la nutricionista, porque realmente dijo que éramos los que derivábamos. Sí, o sea, nuestro totalmente. Papel importante de las nutricionistas, y tengo un montón de colegas en Azul, así que agradecemos. Y por eso usted también le hizo una nota a una colega, hablando con Lucrecia Martín de la importancia del tratamiento y la experiencia que tienen ellos, y un trabajo que fue presentado en un congreso. Perfecto. Saludamos a la gente de la Cruz Roja Argentina, que cumple 100 años en el país. Realmente es una labor. La semana pasada hicimos una nota con la Cruz Roja de Azul, así que muchas felicitaciones a todos ellos que hacen un trabajo realmente muy dedicado y con vocación de servicio.
Y también fue el día en la semana del donante de sangre. Esto que tratamos de hacer hincapié de siempre la importancia de donar sangre. Ha habido campañas del grupo No Me Olvides con donaciones voluntarias de sangre. Y bueno, pasa como lo que hablábamos con lo del donante de órganos, que hasta que uno necesita empieza a buscar, y realmente la importancia de que sea previo a la búsqueda muy importante. Y también se festeja, se conmemora el día de la lucha contra el trabajo infantil. Y se han hecho varias campañas en Azul en apoyo a esta situación tan delicada. No se pierdan este programa, los programas que siguen, porque tenemos temas muy, muy, muy importantes que nos van a seguir y que realmente son de mucha utilidad para toda la población, donde hablamos de prevención, de educación en salud, que es lo que siempre hacemos hincapié. Así que muchas gracias por acompañarnos y en 7 días nos volvemos a encontrar. Nos vemos.